¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está escuchando? Hola, sí, justamente revisaba algo en las redes sociales a propósito de lo que hacía mención. Jimmy, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Y en medio de esta situación compleja que vivimos como país, el deseo que este sea un mejor año en nuestros contextos familiares, en nuestros círculos más cercanos, que son quizás los que nos permiten sostenernos anímicamente, en fin, en estos momentos tan complicados. Gracias por el espacio, insisto, y un abrazo a ustedes también. Gracias, asambleísta. A ver, ya hay un planteamiento claro que es el 15% del IVA. El ministro Vega ha dicho que esta propuesta en realidad no debería tener límites porque el déficit es grande y aparte de los gastos de esta guerra interna, parece ser que se proyecta recaudar recursos, por ejemplo, para cubrir otros huecos como las deudas con los GATS, etcétera. Hay partidos, no sé si voces nada más, pero hay algunos partidos que ya se están pronunciando porque podrían aprobarlo con un par de condiciones. Una de ellas, por ejemplo, que tenga temporalidad y otra, que se agreguen propuestas alternativas. Me pregunto si la RC5 ya ha analizado el proyecto. Lo hemos hecho. Hoy tendremos además una rueda de prensa a las 10 de la mañana con nuestro compañero Blasco Luna, que es el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, para plantear algunos escenarios adicionales de cara a este análisis de ley, porque no solo que no estamos de acuerdo con el incremento como se ha planteado, sino que además, en efecto, se deben tener mejores decisiones y sostenerlas a largo plazo. Y eso significa que los que siempre han cargado el peso de la crisis en esta ocasión no lo hagan. Hay la posibilidad, por supuesto, de otras herramientas y alternativas. ¿Cuáles? El incremento hasta al 5% del impuesto a la salida de divisas. ¿Cuáles? La carga impositiva que en nuestro gobierno le otorgamos a las telefónicas, por ejemplo. Porque esa es una de las, digamos, de los negocios o de las cuestiones que utilizando las capacidades del Estado, desde el acceso al espacio público, en fin, pueden y siempre están no solo teniendo más clientes, sino además avanzando porque la tecnología no se detiene. ¿Cuál otra alternativa? Una carga a la banca. La banca no ha perdido nunca, para nada. En la pandemia, de hecho, fue quizás en el tiempo en el que menos perdió, porque el país se paralizó, la economía se paralizó, no podíamos costear las deudas, la forma de pagarlas mensualmente, y entonces fue el cliente el que cargó el refinanciamiento, el interés de mora, el interés de la deuda y el capital. ¿Qué más planteamos? Que sean los que más tienen, los que más paguen, pues. Y no es una cuestión ni siquiera de, ay, estos socialistas lo que se inventan, no. Es lo que ha pasado en países que ya están desarrollados y que han podido de alguna forma sostenerse frente a las crisis. Lo cierto es que ni siquiera es comparable esta intención de aumentar ahora el IVA frente a lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana en un marco del terremoto decidió. Primero, porque fue un tema temporal, luego porque no se incluyeron las provincias afectadas y luego porque no estábamos en las condiciones económicas, sociales y del desarrollo que estamos hoy. Ahora el país ha pasado una pandemia de la que todavía no se recupera. No hay empleo estable. Hay además, digamos, condiciones en este momento desfavorables para aquellos emprendimientos que dependen del día a día. Hay un incremento en la salida de ecuatorianos y ecuatorianas del país. No estamos en condiciones sociales, económicas, insisto, similares siquiera al 2016, porque hemos pasado un tiempo de retrocesos importantes. Bajo ese criterio, entonces, planteamos estas otras alternativas. No es que nos negamos por negarnos, no. Hemos planteado otras alternativas, además que le den flujo a la caja fiscal inmediatamente. El impuesto a la salida de divisas entra inmediatamente. Y no es que usted, yo o quienes nos están escuchando estamos saliendo recurrentemente del país con capitales. Pues no es el caso. Por lo tanto, también le damos nuevamente esa carga a quienes lo pueden llevar, ese peso a quienes lo pueden cargar y no al bolsillo golpeado de por sí de los ciudadanos y ciudadanas que al menos en su mayoría se sostienen en el día a día. Y tampoco podemos desconocer que hay un sector importante de la población que vive con $2 al día y que requiere otro tipo de atención, ¿no? Ya, asambleísta, a ver, frente a ese planteamiento de subir del 12 al 15, ustedes ponen, tal vez exagero, 7 u 8 alternativas. Ustedes las ponen para negociar políticamente en el más sano sentido de la palabra. A ver, si nos aceptan 3 ya les vamos a dar los votos. O definitivamente es o todo esto o nosotros no entramos en la jugada de aprobar esos 3 puntos.
No estamos de acuerdo con que el peso de la crisis la cargue siempre la clase media y la cargue siempre los más pobres y las mayorías. No vamos a estar nunca de acuerdo con eso. En las anteriores leyes económicas urgentes se ha dado un respaldo porque se han incluido cosas trascendentales. Por ejemplo, la no privatización del sector eléctrico. Por ejemplo, la declaratoria de interés nacional, de prioridad nacional, de los proyectos hidroeléctricos o eléctricos que están a medio terminar o que les falta la fase final de cumplimiento. Esas eran cosas prioritarias. Pero en este punto, no solo que no se puede entender de esa forma el sistema económico, sino además no se puede desconocer lo profundo de la crisis social. Y eso significa identificar en qué momento empezó este problema y en qué momento también las decisiones económicas erráticas de los antecesores al presidente fueron llevándonos y orillándonos a lo que estamos viviendo al día de hoy. No son únicamente alternativas de cara a una posible negociación, sino es claro que no estamos de acuerdo que se pretenda alzar un impuesto que no es progresivo frente a otras alternativas que son mucho más sostenibles y que no le afectan a las mayorías. Lo hemos dicho claramente, la banca debe llevar un peso aquí. Y eso no es ni siquiera una cuestión de negociación, sino una alternativa que la planteamos siendo gobierno y que no podríamos ser inconsecuentes del día de hoy de no defenderla y, por supuesto, insistir en eso. Asambleísta, de las 6, 7 propuestas alternativas que ustedes plantean, ¿hay una, dos que son irrenunciables para ustedes? Sí, por supuesto. No cargarle el peso de la crisis a la gente. Y eso significa que los que más tienen, más pongan el hombro, como ha dicho el presidente. Y eso significa que el grupo económico al que él forma parte y los otros cercanos del que él tiene también hagan su parte y cumplan con su responsabilidad. Que empiecen dando el ejemplo. Eso no es un tema ideológico, no es un tema únicamente de cómo se entiende la política y la concepción desde la izquierda. Es lógico. Si es que es un país que está tan golpeado, que recurrentemente tiene la gente que siempre sumarse como sea y como puede, es el momento ahora que en teoría, nuevo Ecuador que plantea Daniel Noboa, pase por llevar el peso de la crisis quienes la pueden cargar. Y eso no es la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, mucho menos quienes ganan el salario básico o cuestiones por el estilo del día a día. No es, digamos, negociable y eso es una de las cosas que lo hemos dejado claro. Asambleísta, buen día. Omar Jaén de Saludo, ¿cómo está? Hola Omar, buenos días. Asambleísta, a ver, ayer tuvimos a una asambleísta del PSC muy temprano aquí en la mañana. Y él decía no al IVA al 15%. ¿Ok? Creo que guarda un poco de coherencia con la posición que siempre ha tenido el Partido Social Cristiano, que dice no a los impuestos. Pero él mismo nos dijo, miren, más adelante vamos a tener una reunión. Dicho y hecho, tuvieron una reunión en la bancada del PSC. Y ya en la tarde, un asambleísta del PSC dijo, miren, si el presidente lo pone temporal, o sea, por un año, más unas cuantas cosas más, vamos a dar los votos. O sea, ya como que hubo un cambio en la posición del Partido Social Cristiano. Le planteo este escenario. Viene Daniel Noboa y en la comisión dice, ok, la RC me propone ok, aparte del 15%, voy a incluir un impuesto adicional sobre las utilidades a la banca, a las grandes ganancias de las mayores 10 empresas que registren utilidades en el país, elevo 0.5% más al ISD. O sea, les meto un poquito más el combo. ¿Ustedes darían los votos si se mantiene el IVA? O, insisto, o es para que quede muy claro, si se mantiene lo del IVA al 15%, ustedes no darán los votos. No, esa es una decisión, digamos, tomada por la bancada. Mañana tenemos un taller para profundizar en temas técnicos alrededor de este escenario, pero no estamos de acuerdo con el incremento, ni es, digamos, una cuestión que se puede equiparar a lo que fue nuestras decisiones siendo gobierno. Por lo que he dicho en el preámbulo, ¿no? El contexto social, el contexto económico, el contexto del país en su conjunto. No se puede comparar siquiera. Incluso esta temporalidad no significa que pasado el año, al año y un día, las economías golpeadas de nuestras familias, de las familias de la clase media, se recuperan. Porque ya tuvieron que llevar una carga adicional a las que ya pueden llegar a tener ahora. Entonces, no es un tema puntual o no es un tema únicamente de la coyuntura. Además que la inseguridad no se atiende únicamente recibiendo recursos para dotarles de condiciones mínimas a las Fuerzas Armadas. Es parte de la atención del problema. Pero de lo de fondo nadie está hablando, ni el gobierno. ¿Qué está pasando con la crisis de lo social? De los chicos y chicas que puedan estar vinculados a las bandas, al crimen organizado. ¿Cuáles o cuántos dejaron el sistema escolar desde la pandemia para acá?
¿Cuántos están a su suerte porque sus padres o madres tuvieron que emigrar o han sido víctimas de la violencia? ¿Dónde está la atención social también? Porque sí, se puede atender de momento el crimen organizado, hacerlo, hacer operativos, tomar detenidos, en fin, y está bien, es lo que se requiere en un primer momento de emergencia. Pero esto segundo, que es sostenido y que es una salida real ante este problema, debería requerir no solo otro enfoque, sino también, si es que fuera el caso, reformas legales con la misma característica, con la misma emergencia. Entonces, no puede pensarse únicamente que, sobre texto de lo que está pasando ahora, que está bien atenderlo con urgencia, no se desconozca lo otro, que es el sostenimiento de las familias y las economías de las mayorías, de los más pobres, incluso la posibilidad de que estos que son más pobres ahora, más adelante puedan dejar de serlo. Eso también es una alternativa y una salida ante la inseguridad. El estado de excepción dura 60 días. Y después de eso, ¿qué viene? Una renovación del estado de excepción y pasarnos de estado en excepción como hizo Lasso. Eso sería repetir el fracaso de sus antecesores. Lo que queda entonces es que las decisiones que se tomen ahora no sean solo vistas en función o en clave de la coyuntura actual, sino fundamentalmente al mediano y largo plazo. Asambleísta, indistintamente si en el pleno de la Asamblea se aprueba o no la elevación del 15% del IVA, el gobierno está caminando hacia un desmontaje o una eliminación de los subsidios a los combustibles. Indistintamente que se apruebe o no. Eso ya es algo que se ve venir, es cuestión de tiempo, no se sabe si en un mes, en 2 meses, pero hacia allá caminamos. ¿Cuál va a ser en ese momento la posición de la RC? Por ejemplo, que se elimine el subsidio para la gasolina eco extra, quizás no para el diésel, porque esa se la autorizaría quizás para el transporte público. ¿Qué pasaría si se plantea la eliminación para el gas licuado de petróleo? Que la bombona de gas subiría de 2 y pico, que en estos momentos más o menos está pagando, a $5. ¿Qué posición tendría la RC sobre ese tema? Hemos sido claros alrededor del tema de los subsidios porque no los entendemos como un financiamiento a estos vagos, ¿no? Porque ese es un poco el criterio que se da de ciertos sectores de la política, mucho menos en las condiciones actuales. Hay alternativas, sí, por supuesto, y lo decía la ministra de Electricidad, me parece que una entrevista el día de ayer. Hay alternativas, no quiere recibir el subsidio del gas, perfecto, hay otras alternativas también, desde el mejoramiento de las condiciones eléctricas, en fin, se puede pensar en el mediano plazo. Pero al día de hoy, la economía nacional y quienes están sosteniendo la economía nacional, que son al menos en 2 vías, las remesas de las y los migrantes y de alguna forma las actividades económicas cotidianas, el negocio, el emprendimiento, la tienda y, por supuesto, quienes reciben un salario, en fin, hay que pensarlo en clave de eso también. Es decir, ¿cuánto afectaría a la clase media la eliminación de ciertos subsidios o la focalización, como lo llaman? Pero me parece que no se debe aprovechar lo delicado del momento para implantar una política desde un enfoque más hacia la derecha y hacia el beneficio de unos pocos. Y eso es una de las cosas que siempre vamos a plantearnos como bancada. No hemos hablado puntualmente del tema de los subsidios, pero tenemos claro, y en el taller que tendremos el día de mañana lo pondremos sobre el debate, tenemos claro que esa es una de las próximas, de los próximos debates que debemos enfrentar y tendremos una postura una vez que hayamos conocido además criterios técnicos. Pero de primer momento los subsidios son un alivio de alguna forma para aquellos sectores que en medio de las adversidades siguen sosteniendo la economía desde lo local. Y es bajo esa perspectiva tendríamos que tomar una decisión, pero de momento no lo hemos hablado aún. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Una de las cosas y discursos que están utilizando es el alza del IVA es lo más rápido en recaudación. ¿Qué otra cosa de las que ya he enumerado usted considera que puede ser recaudatoria con la misma intensidad y rapidez como el IVA? Una de las cosas que se ha planteado es el impuesto a la salida de divisas. Yo le escuchaba ayer en una entrevista en un medio digital al prefecto de la SUAY que le preguntaban un poco desde su experiencia como funcionario público, en fin, y desde el manejo de lo local, por ejemplo, qué sería bueno para el flujo económico. Y él decía, a la vena de las arcas fiscales, decía, por ejemplo, el incremento nuevamente del impuesto a la salida de divisas. Por supuesto que es un momento donde se requiere recaudar, lo sabemos. Tenemos absolutamente claro, ya existe en este momento normativa para hacerlo y ya existe un parámetro que es al menos el control de elevación tributaria. Ahí hay recursos y el presidente Noboa había dicho, ok, en el peor de los casos, pues entonces pensemos incluso en la reserva fiscal y me parece que estamos en el peor de los casos, ¿no? Si es que el tema de fondo aquí es la crisis de seguridad y cómo financiar que las Fuerzas Armadas y la policía enfrenten la crisis de seguridad, perfecto, ahí tiene el peor de los escenarios. Pero hay alternativas, claro que las hay.
siempre poniéndole el peso de la crisis a quien la puede cargar. Y ese quien lo puede cargar son las grandes fortunas, son las utilidades de la banca, y es en este caso el impuesto a la salida de divisas. Y además tiene que ser sostenido. No es que únicamente por esta coyuntura. Este impuesto a los grandes capitales tiene que sostenerse en el tiempo, porque esos grandes capitales no pierden nunca, ¿no es cierto? Y hay sectores también que incluso en la pandemia no perdieron. Y entonces hay que también evaluar por qué a esos sectores no se los tocó nunca. Insisto y vuelvo sobre el tema de las telefónicas, por ejemplo, que es una alternativa. No digo que sea una cuestión que se pueda considerar, pero es una alternativa. Hay una renegociación de los contratos, en fin, que Lasso decidió hacerlo, digamos, como quiso, como todo lo que hizo en el gobierno, mal. Pero son alternativas que están allí sobre la mesa y me parece que al menos pueden ponerse en el debate porque son otras formas y otras decisiones que se pueden tomar. Y sobre todo, no desconectar las decisiones económicas ahora y pensar que son solo para una coyuntura puntual. Porque superada la coyuntura, hay un país que sigue esperando recuperar al menos cierta estabilidad desde algo que toma más tiempo, la recuperación del tejido social, en fin, sí, pero que también tiene que superar la coyuntura únicamente y tener otras alternativas. Asambleísta, se habla mucho de que la banca, que fue durante pandemia una de las que más ganó aporte, pero no se habla nada de las farmacéuticas, que también fueron una de las industrias que más ganó durante la pandemia y bueno, incluso ahora con esta otra pandemia que desangra a la gente. ¿Por qué no se toca a este sector? No, sí, de acuerdo. Y también a ciertos sectores de la venta y comercialización de productos. Grandes cadenas de alimentos que tampoco perdieron nunca. La señora de la tienda de la esquina cerró en pandemia, pero las grandes cadenas de alimentos no lo hizo. También es otra alternativa, de acuerdo. Porque además son sectores a los que se les puede dar un seguimiento conforme su aporte en la facturación, por ejemplo. Si han facturado como corresponde, si tienen relación directa con sus ingresos, en fin, eso también son sectores que se pueden topar, indiscutiblemente. Hasta yo me atrevo a pensar, esto no es una postura de bancada, ojo, pero me atrevo a pensar, por ejemplo, en la compra y venta de vehículos. Eso también ha ido, digamos, ha sido un sector que también ha tenido cierta estabilidad en este tiempo. Podemos pensarlo también, pero lo hablamos en función de lo que siendo gobierno también funcionó. Y el ISD no es un impuesto que le afecta a la clase media o a la clase pobre o a los pobres del país, no les afecta. Y eso es algo que les permite, por ejemplo, tener ingresos a la caja fiscal y flujo de recursos a la caja fiscal inmediatamente se aplique. Hay diferencias entre el impuesto al valor agregado, que no es un impuesto progresivo, allí los economistas tendrán un poco más de herramientas de insumos técnicos, a diferencia de otros que sí lo son. Y entonces hay que pensar también en estas posibilidades e incentivos de otras características de impuesto a la renta, en fin. Pero me parece que algo que debe pasar en este momento puntual y ser una responsabilidad no solo de las bancadas que tienen la toma de decisión, sino también parte del debate, es qué pasa el día después de superada la coyuntura. ¿Qué pasa el día después de los 60 días de estado de excepción? Hacia allá va mi otra pregunta, asambleísta. Hacia allá va mi otra pregunta. Usted hablaba de la recuperación del tejido social que debería ir en paralelo o casi en paralelo con lo que está pasando ahora, que es la intervención de las armas. Yo he dicho que la fuerza y la contundencia de las armas venga con esa fuerza social. ¿Cómo hacer desde la asamblea para tal vez empujar a que no solo nos quedemos en represión, que es lo que la gente quiere porque está harta, pero también entendiendo que si no pasa algo y no entra el Estado a intervenir en esos lugares, se van a volver a llenar de crimen organizado? Así es. Así es. No pensar y no desconectar de la responsabilidad que tiene el Estado también en estos sectores. Vuelvo sobre lo que decía hace un momento. ¿Cuántos de estos jóvenes que fueron atrapados por las bandas delictivas estaban en el sistema educativo hasta la pandemia y salieron de allí? Porque una de las cosas o de las cifras más alarmantes que nos dejó el gobierno anterior es el nivel de deserción escolar. ¿Por qué debemos estar pensando que chicos de 15 o 16 años que deberían estar estudiando han sido atrapados por estas redes? Porque además uno de los análisis que hacen no solo los sociólogos, sino lo que ha pasado en otros países que también han enfrentado este embate, es que el crimen organizado les da a estos sectores de la sociedad lo que el Estado no. Les da recursos, les da alimentación, les da vestimenta, es decir, cubre o suple estas otras necesidades que el Estado no está haciendo. Y no es que decimos que el Estado los vista, pero que al menos dé un seguimiento de que logren acabar su nivel de escolaridad, que logren tener una alternativa de vida distinta. Con esta ola migratoria, además, ¿cuántas familias se han partido?
¿Cuántas familias ya no están juntas? ¿Cuántos adolescentes, jóvenes están solos? Eso también es una forma de atender lo que está pasando. Pero ¿cómo hacer desde la Asamblea para impulsar que el gobierno haga su parte en ese sentido? Sí. Primero, una de las cosas que hicimos ayer y que es importante, por ejemplo, lo voy a poner desde el enfoque de género, porque es uno de los temas que también en este momento no se están hablando como lo que lamentablemente son. Las mujeres en momentos de crisis y de violencia como el que estamos viviendo ahora, nos volvemos moneda de cambio en la frontera, en las zonas más delicadas. Es decir, también allí hay un tema que no se está topando. Pero hemos, por ejemplo, hablado sobre dar seguimiento al cumplimiento de ciertos parámetros legales que ya existen, ¿no? Existe una ley para erradicar la violencia de género, por ejemplo, que le da responsabilidades a la policía, a la fiscalía, a las fuerzas del orden, a los gobiernos autónomos descentralizados. Dar seguimiento del cumplimiento de esta norma es una forma también de coadyuvar a atender esto. Lo otro es ampliar las capacidades desde el sector educativo, hacer que se respete y darle seguimiento a la ley de presupuestos incrementales que aprobamos en el periodo pasado y que asegura los presupuestos para salud y educación, y darle seguimiento también a la atención educativa en estas zonas como las más complejas o las más complicadas. Y de allí hacer un trabajo cercano con el MIES, por ejemplo, que es quizás la red más cercana en el territorio para la atención de estas diversas necesidades desde lo social. Eso se puede hacer desde lo que esté en nuestras manos. Dar seguimiento al cumplimiento de las leyes que ya existen y, de ser el caso en este seguimiento, pensar en unas reformas si fuera necesario. Pero es un tema que pasa puntualmente por la voluntad política del gobierno, y yo estoy segura que los gobiernos autónomos descentralizados no se van a negar a dar este acompañamiento, que son quienes están en el territorio recurrentemente, que son quienes están allí viendo en qué sectores adolece más de otros, de temas de violencia, de temas de consumo de droga, en fin. Pero eso hay que pensarlo también en clave de urgente, de emergencia. No solo salir adelante de esta coyuntura, que va a ser necesario e indispensable hacerlo, sino también de esto, sin dejar de lado una recomposición real del sistema penitenciario, de la rehabilitación social, porque si bien hay detenidos, llegan a cárceles que aún no están del todo pacificadas. Entonces hay que entender también que una política de rehabilitación social con contundencia se requiere también pensando en la división por tipo de pena, en fin, una serie de cosas que funcionan que funcionaron no solo en nuestro país, sino que son también experiencias de países cercanos. Son alternativas que se pueden pensar, sí, pero estoy de acuerdo en que en el debate se incluya, en el debate público me refiero, se incluya el día después del estado de excepción o el día después de enfrentar el momento álgido que estamos viviendo, hacia dónde tienen que apuntarse las decisiones. Gracias a la asambleísta Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana por sus planteamientos aquí en Un Café con JJ como alternativa al aumento del IVA. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes por el espacio, buen día.